Clima y cambio climático. Equipo formado por Miranda Flores Tamara, Salazar López Edgar Emanuel y Samara Breno Estorija. Los contenidos encontrados son: ¿qué es el clima?, elementos climáticos, cambio climático, causas y consecuencias y formas de prevenir. El clima es un concepto fundamental en la climatología que se refiere a los patrones de variación a largo plazo en temperatura, humedad y otros elementos meteorológicos en una región específica. Comprender qué es el clima es vital para abordar temas cruciales como el cambio climático y sus implicaciones en el medio ambiente y la sociedad. El clima se refiere al promedio de las condiciones atmosféricas en un lugar a lo largo de un periodo extenso, típicamente 30 años. Incluye variaciones en temperatura, humedad, precipitaciones y otros elementos meteorológicos que se presentan en una región. Estas definiciones contrastan con el concepto de tiempo, que se enfoca en las condiciones momentáneas y variaciones diarias. Dicha distinción es esencial para estudiar los tipos de climatología y su impacto en diversas actividades humanas y ecosistemas. Los elementos del clima o elementos climáticos son los fenómenos atmosféricos o propiedades de la atmósfera que determinan el clima de un determinado lugar durante un periodo de tiempo representativo de al menos unos 30 años. Precipitación es la cantidad de agua caída al suelo en forma de lluvia, nieve, granizo o rocío. Se produce cuando la atmósfera ya no puede retener más agua, con la que ésta se condensa y después, si se dan las condiciones necesarias, precipita. Temperatura. Con la temperatura nos referimos a la medida de energía calorífica del aire en un momento y lugar determinado. Se suele medir en grados Celsius y también en grados Fahrenheit. Presión. Es el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Por tanto, la presión atmosférica será menor cuando mayor sea la altura. La unidad de presión atmosférica son los pascales. Viento. El viento es el aire de la atmósfera en movimiento. Este movimiento se realiza desde las altas presiones hacia las bajas presiones del viento. Medimos su velocidad en metros por segundo o en nudos y su dirección en grados a partir del norte. Humedad. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Hablamos de humedad absorbida para referirnos a la cantidad total que contiene cierto volumen de aire y se mide en gramos por metro cuadrado. Nubosidad es la parte del cielo que está cubierto por nudos en un determinado lugar. Para ello, la bóveda celeste se divide mentalmente en 8 pares iguales. Evaporación es el fenómeno físico por el cual el agua líquida se transforma en vapor a temperatura ambiente. Depende de los demás elementos del clima que haya mayor o menor evaporación. Latitud es la distancia en grados o distancia angular que hay desde cualquier punto situado en la superficie terrestre hasta el ecuador. A menor latitud, mayor será la insolación y menor la variación en la duración de los días, por lo que las temperaturas serán más cálidas. A menor latitud ocurre lo contrario. Altitud es la distancia en vertical que hay desde el nivel del mar hasta el punto de la superficie de la Tierra. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, que actúan como una manta que envuelve a la Tierra atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio. Por ejemplo, el desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Causas y consecuencias. El ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, como veremos más adelante.
El gas más conocido es el CO2, causante del 63% del calentamiento global, pero existen otras causas. La industria maderera, agricultura, minería y ganadería son principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. El aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero provocados por el uso de fertilizantes y el crecimiento acelerado de la población, que influye en la producción de gases que exacerban el efecto invernadero. Las consecuencias están afectando a los procesos naturales de vital importancia, en este caso a los ecosistemas. A continuación, te mostramos algunas consecuencias del cambio climático, como por ejemplo la acidificación y contaminación del agua, los devastadores fenómenos meteorológicos y la muerte y extinción de diferentes especies animales, como la presencia de plásticos que son contaminantes en el mar y provocan la muerte de animales del mismo. Como medidas preventivas podemos optar por el uso del transporte público, bicicletas o vehículos electrónicos. También el consumo responsable, apostar por productos sostenibles y evitar el uso excesivo de plásticos, la protección de ecosistemas, apoyar iniciativas de reforestación, la eficiencia en el uso del agua, usar métodos de riego responsables y reducir el desperdicio de agua en el hogar, y la educación y el activismo, informarse y compartir conocimientos sobre el cambio climático, participar en movimientos y exigir políticas ambientales a los gobiernos y empresas.